Buenas jóvenes, vamos a comenzar el tema de transporte de gases. Hasta esta diapositiva usted puede estudiar con la guía de estudio. De hecho, las preguntas incluyen cualquier cosa que esté en ellas, pero estos temas como son un poquito más difíciles, pues decidí que hacerles un poquito de video, de audio. Así que los gases más importantes que vamos a hablar son el oxígeno y el dióxido de carbono, y ambos se transportan en la sangre, en el plasma y en la hemoglobina, pero en porcientos diferentes. Además, el dióxido de carbono tiene otra forma de transportarse que es como ion de bicarbonato. Si usted se fija aquí en esta primera diapositiva, ve que el transporte de oxígeno es casi completamente unido a hemoglobina, mientras que 1.5% solamente puede ser disuelto en plasma. Ahora, el dióxido de carbono, como les mencioné, el 70% es en ion de bicarbonato, y esto ocurre cuando se une con agua. El CO2 pues se disocia, forma ion de bicarbonato e iones de hidrógeno, y entonces el 70% del dióxido de carbono se transporta de esta forma. El 23% se transporta como hemoglobina. No compite directamente con el oxígeno porque no ocupan el mismo lugar de la molécula de hemoglobina. Y entonces tiene también un 7% que es capaz de ser disuelto en el plasma. Para repasar, la molécula de hemoglobina tiene 4 porciones de globina, cada una tiene un grupo M, donde se puede unir la molécula de oxígeno a través del ion ferroso de hierro. Una molécula de hemoglobina puede llevar hasta 4 moléculas divalentes de oxígeno. En ese caso se llamaría 100% saturado. Y si está a la mitad, pues entonces sería 50% saturado. Se va a llamar oxihemoglobina si está lleno de oxígeno, y deoxihemoglobina si no tiene oxígeno. Aquí les estamos repasando el concepto químico de lo que ocurre con el CO2 cuando se une con agua. El 90% del CO2 se hidrata y forma ácido carbónico. Aquí está su fórmula química. No le dé el yello atómico, esto es lo que ocurre con ella. Entonces luego se disocia, aquí tiene el bicarbonato y el ion de hidrógeno, como les mencioné hace un momentito. 5% del dióxido de carbono se va a unir a los grupos amino de las proteínas plasmáticas y de la hemoglobina. Vieron que es el grupo amino, o sea que no es el grupo M. Por lo tanto, se van a formar compuestos que se llaman carbamino, porque están unidos a los grupos amino y son dióxido de carbono. Así que el compuesto más importante de estos carbaminos se llama carbaminohemoglobina. Como les mencioné también, el dióxido de carbono no va a competir con el oxígeno. Como se unen a entidades diferentes en la hemoglobina, entonces es posible que la hemoglobina transporte ambos simultáneamente. Ahora, el monóxido, esto es un deeper insight en su capítulo, el monóxido sí compite con el binding site en la molécula de hemoglobina. Es un gas que está presente en el humo de cigarrillo, en el exhaust de los motores, y en cualquier aparato que consuma combustible va a producir monóxido de carbono. Por eso es importante que esté ventilada el área donde se utiliza cualquier aparato que esté consumiendo combustible. Entonces se forma un compuesto que se llama carboxihemoglobina. Aquí el CO, el monóxido, se va a unir al mismo ion ferroso donde se unía el oxígeno, pero se une con 210 veces más afinidad. O sea que es completamente desigual la pelea. Aquí la hemoglobina va a estar enganchada con ese monóxido, el cual no le provee ningún beneficio y no le sirve para consumo en sus tejidos. Cuando usted no es un fumador, hay un poco de monóxido siempre unido a su hemoglobina, solamente el 1.5%. Si usted fuma, puede ser hasta el 10% si fuma mucho. Las concentraciones de tan bajitas como 0.2% de CO2 pueden ser letales bien rápidamente. ¿Ok? Quiero que entiendan este concepto. Aunque haya oxígeno en el ambiente, y aunque la cantidad de monóxido sea tan poca como una décima parte de 1%, usted se puede morir en un ambiente que tiene monóxido. Eso lo hace bien peligroso.
Esta gráfica lo que les intenta estudiar, ilustrar, son los efectos de la temperatura y el pH en la disociación de oxihemoglobina. O sea, cuán rápidamente la hemoglobina se separa, deja escaparse el oxígeno, porque el asunto es que usted tiene que asegurarse que el oxígeno está transportándose en la molécula de hemoglobina. Pero la molécula de hemoglobina no puede ser uno de estos stalkers que no lo deja ir. La molécula de hemoglobina tiene que permitir que ese oxígeno se separe de la hemoglobina para entonces que vaya a los tejidos, porque ese es el punto, transportarlo, no quedarse con él. ¿Y qué sucede? Aquí entonces tenemos esta gráfica donde hay un % de saturación de hemoglobina, hay una presión parcial de oxígeno y les están indicando que en diferentes temperaturas cuál es la curva de disociación. ¿Ok? Fíjense que la hemoglobina está solamente bien poco saturada en ambientes de temperaturas de 10 grados centígrados, mientras que el 43 grados, que es más de la temperatura del cuerpo, tiene una saturación también un poquito que se mueve hacia la derecha. Vamos a ver ya mismo qué es la implicación de esto. La temperatura del cuerpo es esta, 38 grados, ¿ok? Así que mientras más caliente es el ambiente, más rápido se va a disociar esa molécula de oxígeno de su hemoglobina. Mientras más caliente. Y mientras más caliente, recuerde que es mayor la tasa de metabolismo. O sea que esto hace sentido. Si su tasa de metabolismo aumenta, usted va a necesitar más oxígeno, por lo tanto es favorable que su molécula de hemoglobina se lo deje escapar más fácilmente. Por otro lado, usted tiene aquí un tipo de curva bien parecida, excepto que aquí en vez de tener temperatura tiene pH. pH de 7.6 que es alcalino, pH de 7.2 que es ácido y un pH de 7.4 que es el normal. Se supone que fluctúa entre 7.35 y 7.45. El asunto es que si usted ve, el oxígeno se va a disociar más fácilmente. Según esta curva, se mueve hacia la derecha. O sea que en ambientes acídicos, entonces su molécula de hemoglobina va a permitir que el oxígeno se escape fácilmente. Esto también hace sentido porque los ambientes ácidos es un indicador de que usted está acumulando CO2. Y si usted está acumulando CO2, no está ventilando como debería. Así que la acumulación de CO2 es un indicador indirecto de que hay menos oxígeno en el ambiente de lo que debería haber. Por lo tanto, es un indicador de que usted necesita oxígeno. Esto se llama el efecto Bohr. Es la liberación de oxígeno en respuesta a un pH bajo. ¿Okay? Estas dos van a ser material para su examen. Es importante que usted entienda bajo qué condiciones entonces el oxígeno se va a disociar más fácilmente de la hemoglobina. Van a ser en condiciones donde usted requiere más oxígeno, temperaturas altas y pH bajos. Ahora, la tasa y la profundidad respiratoria se van a ajustar, o sea, usted va a respirar más o menos profundamente o más o menos rápidamente, dependiendo de estos tres factores: el pH de su sangre, la presión parcial de CO2 y la presión parcial de oxígeno. Su pH se supone que se mantenga entre 7.35 y 7.45. La presión parcial de CO2 se supone que se mantenga cerca de 40 milímetros de mercurio y del oxígeno 95. Estos números sí son importantes para su salud mental. Estos números son material para el examen. Hay unos centros respiratorios en su tallo cerebral. El tallo cerebral, recuerde que incluye la médula, donde hay quimiorreceptores, recibe la información de los quimiorreceptores que hay en el sistema nervioso central y en el periferal. Hemos mencionado los periféricos y usted sabe que en la aorta, en el arco de la aorta y en las carótidas hay quimiorreceptores, además de varoreceptores. Pero también hay unos quimiorreceptores centrales, están presentes dentro del sistema nervioso central y monitorean los niveles de pH, CO2 y oxígeno en el líquido cefalorraquídeo. El estímulo más importante para la respiración es el pH. Repito, y lo puse en rojo. Esto no estaba así en la presentación original. El estímulo más potente para la respiración es el pH. Después de eso, el más importante es los niveles de CO2. Y el menos significativo es el oxígeno.
Esto indica que un cambio en pH tiene un mayor efecto en su salud física que un cambio en CO2 y que un cambio en oxígeno. Un cambio en pH, recuerde que es una de las condiciones que mantiene su cuerpo para todos los procesos enzimáticos suyos. El CO2 parece que tiene un range mucho más, que le perdona muchas cositas, y el oxígeno en realidad, usted puede vivir con una cantidad de oxígeno, no por mucho tiempo, pero puede vivir con una cantidad de oxígeno mucho menor que 95. Recuerde que hay personas que van a escalar en lugares altos, como el Everest, donde hay menos que esta cantidad parcial de oxígeno, no usan oxígeno suplemental y pueden estar allí por semanas, no están en las condiciones más saludables, pero no van a durar tanto tiempo con un pH en la sangre ácido. Así que este es el estímulo más potente. Esto es material de examen. En cuanto a desórdenes respiratorios, vamos a hablar entonces de hipoxia, que se define como una deficiencia de oxígeno en un tejido o en la no habilidad para usar oxígeno. Esto puede ser una consecuencia de enfermedades respiratorias. Hay un tipo de hipoxia que se llama hipoxémica. Esto es específicamente cuando hay pobres niveles de oxígeno en su sangre arterial. En la venosa usted sabe que va a estar más bajito, pero en la sangre arterial, si es menos de 95, como mencionamos hace un momentito, esto se le va a llamar hipoxémica, hipoxia hipoxémica. Y casi siempre es debido a que usted no está ventilando apropiadamente, ya sea porque tiene alguna obstrucción, alguna enfermedad que no le permite expandir sus pulmones. También se aplica a situaciones donde hay deficiencias de oxígeno en elevaciones altas. Si usted va a Ciudad México, si usted está en el monte Everest, cuando tiene ventilación interrumpida o no en condiciones ideales. Si usted se está ahogando, si usted ha aspirado un cuerpo, como le hablé el otro día de las quenepas, cuando usted deja de respirar o cuando alguna enfermedad degenerativa de los pulmones. Estos son ejemplos de hipoxia hipoxémica. Otro tipo de hipoxia se llama isquémica. Esto tiene que ver con irrigación sanguínea. Recuerde que el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular van a funcionar juntos. Así que si usted no está moviendo su sangre de la forma adecuada, entonces este sistema de transporte de oxígeno de los pulmones a la sangre no va a estar ocurriendo en situación óptima. Así que una hipoxia isquémica se debe a la circulación inadecuada de sangre. En este caso, pues el problema primario es el corazón, no son los pulmones. También hay hipoxia anémica. Esto puede resultar de que usted no puede acarrear suficiente oxígeno. Eso puede ser porque no tiene suficiente hemoglobina, porque no tiene factor intrínseco que le contribuye a la síntesis de vitamina B12, y la B12 usted la necesita para hacer hemoglobina. Esa es una serie de casos, de cosas que pueden ocurrir donde usted no puede acarrear oxígeno, no es capaz de hacerlo. O si usted tiene, por ejemplo, sickle cell, anemia falciforme. Porque aquí la hemoglobina tampoco es capaz de acarrear tanto oxígeno. También tenemos la hipoxia histotóxica, histo de tejidos, tóxica porque pueden haber venenos metabólicos como el cianuro, que previene que sus tejidos usen el oxígeno que está presente ahí, pero no se lo deja usar. La cianosis es el tono azuloso que se le ve a la piel y es una señal de hipoxia. Esto se puede ver mucho más claramente en personas de tez bien clara. En nosotros tropicales, pues es un poquito más difícil verlo. Lo va a observar mayormente en los labios y en las uñas. Obviamente las uñas no pueden estar pintadas y no pueden ser de acrílico, ¿verdad? Pero son lugares donde se van a observar que el color de la piel cambia. Por eso, si usted le van a hacer una cirugía, un procedimiento que requiere anestesia, especialmente si usted sufre de los pulmones, le van a pedir que se quite la uña acrílica. A mí me lo hicieron y yo por poco me da un yello, pero es básicamente porque el anestesiólogo, la persona que está monitoreando sus niveles de oxígeno, tiene que ser capaz de observar el más mínimo cambio en los niveles de oxígeno y se va a ver en la cama de la uña. Usted puede tener también desbalances de oxígeno. El oxígeno es tóxico. Si usted está respirando oxígeno puro a unas presiones parciales de 2.5 atmósferas o mayor, una atmósfera es la presión parcial normal, ¿no? A nivel del mar, pues entonces va a tener un problema, va a tener lo que se llama toxicidad de oxígeno.
Cuando usted está respirando oxígeno puro, esto genera radicales libres y genera peróxidos. Estos son tóxicos.